Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Iracema, buenos días. Buenos días. Oye, fíjate que te quiero platicar una cosa. Fíjate que hice hoy temprano, que me levanté y que, bueno, todas mis cosas que hago yo en la mañana, y entonces en mi momento de meditación hice una canalización. ¿Por qué? Porque hay mucha información que se ha dado sobre la forma en que la humanidad está transicionando, está reconfigurando la conciencia, está haciendo todo este trabajo, ¿no? Entonces, me puse a hacer una canalización y ahorita te digo qué fue lo que se sintió, lo que se vio, la información que pude contactar, conmigo, con el entorno, en la canalización. Y sobre esa canalización quiero que hagamos una indagación para ir, ya sea reafirmando ciertas cosas o darle más claridad a ciertas cosas. Entonces, Ok. te voy a platicar la canalización que tuve. Fíjate, en este umbral donde el alma colectiva estamos nosotros desanclando estructuras de la forma en cómo percibimos el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Durante siglos la humanidad siempre ha vivido con el miedo, con las guerras, con las religiones, con esos sistemas de creencias que están diseñadas para partirnos o romper la percepción de nuestro ser original y de nuestra fuerza y de nuestro propio poder. Pero como nos hemos dado cuenta, el pulso del planeta está cambiando. Y entonces al estar cambiando, la Tierra cambia de frecuencia. Y entonces al cambiar la Tierra de frecuencia, nosotros comenzamos a tener otra vibración también. Y entonces tenemos que resonar con la vibración de la misma Tierra. Si está cambiando la Tierra, está cambiando nuestra vibración y en esta vibración se activa un movimiento interno de nosotros mismos, de nuestra propia alma humana, tanto individual como colectiva. ¿Y qué pasa aquí? La Tierra está liberando memorias y nosotros estamos liberando memorias. ¿Por qué? Porque entonces en esta transición, que mucha gente dice, es que es una ascensión. No, no es una ascensión vertical, es una expansión de tu campo energético que viene siendo una forma de comprensión de la manera de estar aquí y ahora. Entonces, fíjate que lo que me llegó muy importante es, en el plano biológico, donde nosotros estamos con este cuerpo presente, se están liberando como memorias dormidas de eras antiguas, memorias de lo que nosotros hemos vivido, tanto como personas en esta vida y en nuestras vidas pasadas, pero también como la humanidad. Y entonces el cuerpo empieza a resonar con memorias que antes no reconocía y ahora las está reconociendo. En el plano emocional, fíjate que los duelos y las pérdidas, las crisis y las frustraciones se convierten en portales. Primero, uno, para reintegrarlo esto y poder transformarlo y liberarlo, o estacionarte en un estancamiento para permanecer ahí y quedarte en un estado vibratorio mucho más denso. Fíjate, en el plano mental, lo que me llegó es que el pensamiento lineal se rompe. Entonces, da paso a la forma en que podemos conectar con todo lo que existe y percibir múltiples realidades de lo que está existiendo. Pero también la otra parte es que estas realidades, si tú no las conoces, pueden estar impuestas e implantadas. Entonces, aquí va. Esta reconfiguración no busca, ahora el alma, no busca eliminar la oscuridad, sino integrarla como parte del aprendizaje para entonces transmutar, trascender la forma de la dualidad. Y entonces esto se va equilibrando lo masculino y lo femenino y se vuelven a unir
en principio de unidad y no en jerarquía como está ahorita. Pero ¿qué pasa? Esta nueva conciencia humana es a partir de las elecciones que hagamos. Entonces, aquí es importante entender que la conciencia no es la que nos observa, no es la que nos dice qué hacer, sino es la que nos va a ir llevando al recuerdo y a la transformación. Entonces, cuando vayamos reconociendo la forma del cambio del alma en nuestra frecuencia vibratoria, lo vamos a sentir esta parte de evolución y no como castigo. Entonces es cuando el velo cae. Dándote toda esta información que tuve en la canalización de hoy, quiero Mm. observar y quiero que veamos ciertas situaciones puntuales para que vayamos comprendiendo este cambio en la humanidad, cómo se está dando y cómo lo estamos realmente percibiendo la humanidad. Entonces te voy a pedir que respires y voy a contar de 5 a 1. Y contando de 5 a 1, quiero que me contestes 2, 1. ¿Qué estructuras del ADN humano se están reconfigurando durante este cambio colectivo? Hay unas que se están liberando. Hay Ujú, algo que está muy concentrado que he observado durante cuando expresaste tu canalización y es la forma como la pineal está cambiando de forma, de estructura y ella está transformando la antigua visión humana en una nueva visión mucho más expandida. Todo lo que está saliendo a través del ADN empieza a salir en forma de códigos numéricos y estos códigos numéricos traen una información que ha estado encriptada eh, um, en la anatomía humana. ujú. Ok, ¿existen hebras energéticas nuevas activándose o reconectándose? Sí, hay unas que son procesos, hay unas que han estado muy adheridas al ADN en forma silenciosa. Y hay otras que en todo el proceso de existencia humana, ellas van saliendo, se van manifestando y se van revelando, pero lo que estoy viendo en este momento es todo lo que ha estado guardado, resguardado, aparentemente no visible. En este momento, esta información está saliendo. Y hay una parte muy importante porque el mismo cuerpo empieza a manifestar cuando la información está saliendo de él, el cuerpo empieza a hablar, no solamente en la parte energética, sino también en la parte de la biológica. A ver, entonces, ¿cómo responde el sistema nervioso a estas nuevas frecuencias que está viviendo el cuerpo y que está transformando también la Tierra? Sí, acá yo veo que el sistema nervioso primero tiene que pulsar, tiene que generar ese tipo de movimiento para poder liberar lo que ya está sobre la superficie, digamos lo que está más fácil de disolver, pero el mismo sistema nervioso yo veo que tiene esa capacidad de absorción y de sostenimiento. Pero en este proceso donde todo está empezando a cambiar, todo está empezando a vibrar diferente dentro del cuerpo, el cuerpo tiene que eliminar lo que ha estado guardado dentro de él. Puede ser cualquier tipo de emoción que tense o que ablande el funcionamiento de este sistema. A ver, ¿qué órganos van funcionando como puente entre el alma y el cuerpo físico para empezar a transformar esta parte tanto física como energética y empezar a liberar todo lo que ya no nos sirve? Bueno, el primer órgano que yo veo primordial como es el corazón tiene esa capacidad de bombear hacia diferentes direcciones en forma de rayos energéticos
Y él lo que, hay dos funciones que estoy viendo acá. Hay una función, un conector que tiene el corazón que sale como una especie de vínculo en la parte posterior que se conecta aquí con toda la parte de la pineal, toda esta parte de la estructura cerebral. Pero en esa conexión con la estructura y con la pineal, lo que hace es conectar a su vez con líneas de tiempo que Ujú. están simultáneamente abiertas en la persona. No todas las líneas de tiempo veo que se abren al mismo tiempo. Todo eso hace parte de un proceso, em, es un proceso como de conciencia que está viviendo la persona, Ok. Entonces, la glándula pineal cumple un papel trascendental. fundamental. Ok. Entonces, ¿cómo se percibe, por ejemplo, la frecuencia de este corazón desde esta parte colectiva y desde esta parte del mismo corazón de la misma tierra que está cambiando su frecuencia? Es que el corazón tiene esa capacidad de poder expandirse y poder manifestarse a través de las emociones y las emociones son conectores energéticos. En lo que vibre un corazón, puede ser tristeza, puede ser cualquier emoción, inmediatamente él hace como una especie de efecto, como si fuera un imán. Ahí es donde se van creando redes de conexión colectiva y hace que cierta emoción pueda estar vibrando, por ejemplo, el miedo pueda estar vibrando en, es como un unísono y esto hace que se agrupe muchos corazones que están vibrando en esa misma frecuencia. Y esto a su vez, como hay una conexión con otras líneas de tiempo, empieza a crearse una red energética bastante amplia que hace que otras líneas de tiempo también empiecen a conectarse con esta vibración del miedo. ¿Qué cambios se están produciendo en la estructura de nuestra sangre y en el campo electromagnético de esta tierra? Bueno, en la sangre lo que veo es que en la parte del núcleo hay un movimiento en forma de centrífuga. Este movimiento centrifugal lo que ayuda es a eliminar ciertas memorias que han quedado guardadas y han quedado adosadas, Mm. pero veo que estas memorias se van liberando en la medida que la persona va generando sus propios cambios energéticos. Todo es un trabajo en conjunto y esto va ayudando en estos cambios de la célula que a su vez los órganos y el cuerpo liberen una capa que se está liberando en este momento que tiene la forma de una piel, pero es una piel bastante dura, es una piel que ha sido resistente a las etapas y a los ciclos de la existencia humana, pero esa piel en este momento se está desprendiendo, al igual está pasando en este momento con la célula. Entonces, fíjate, entonces el ADN contiene memorias de nuestros orígenes, de civilizaciones anteriores establecidas en la Tierra que pudieron haber dejado una forma o una estructura o un pensamiento diferente a la que vivimos hoy. Sí, la célula tiene y el ADN tiene una capacidad, uno, de conectar con el ADN de la Tierra por coexistir en un Ujú. espacio, en un mismo espacio, y es una forma de ramificación. Sale el ADN del humano, se conecta con la Tierra, ahí hay una información, pero hay otro ADN, hay otra ramificación que conecta con la parte histórica del alma, lo que ha vivido Ujú. el alma a través de su existencia. Pero hay otra ramificación que conecta con experiencias similares a lo que el alma ha vivido, a lo que la tierra ha vivido, pero son unos efectos, yo los siento como efectos colaterales, no son exactamente vividos por el alma humana, Ujú. pero sí tienen una frecuencia y una relación muy similar. ¿Cómo se manifiesta estas actualizaciones energéticas de la misma Tierra en el sistema inmunológico de nosotros los seres humanos? Es una forma de reseteo, veo, porque el sistema inmunológico empieza a vivir una experiencia y esa experiencia que vive está muy ligada a la vibración de la persona. Una vez hay una trascendencia, una vez la persona pueda elevar esta frecuencia, el sistema también empieza a elevarse en frecuencia vibratoria y empieza a conectar con otras realidades. Y en esas otras realidades, él mismo tiene que cambiar, el cuerpo tiene que cambiar
tanto física como energéticamente, porque él tiene que adaptarse a las nuevas situaciones y a las nuevas frecuencias energéticas. Margarita, ¿qué regiones del planeta están activando mayor resonancia celular en este momento? Bueno, lo primero que se proyecta son la parte de los polos, toda esta línea, este conducto que hace a su vez de columna vertebral, porque lo que hace es un efecto de conectar como la parte como más sutil con la parte más física de la Tierra. Veo que veo un punto en Australia, como hay un movimiento energético, hay portales que se están activando, pero hay portales que son de salida que Ujú. están haciendo el efecto de un volcán, que van como ejerciendo como este proceso de erupción, donde ellos van evacuando lo que está dentro de la Tierra, y hay otros portales que están hacen el efecto de absorción, que pasa en forma similar. Pero veo en general que la misma Tierra se está moviendo mucho, pero si tú haces un corte energético de la Tierra, tanto la parte de Oriente y de Occidente tienen dos movimientos energéticos diferentes, no son simétricos porque cada uno va en su proceso. Ok. ¿Qué emociones colectivas están siendo vividas con mayor intensidad y ya sea que sean liberadas o sean guardadas? ¿Cuáles son esas emociones que están como más Ujú. presentes y más intensas? La primera que siento es la rabia unida a la desesperación, porque la rabia y la desesperación van en conjunto con otro tipo de emociones que son complementarias al mismo tiempo con ella. Pero veo que esas memorias cuando se empiezan a liberar el cuerpo, es como si hubiera una implosión y una explosión dentro del cuerpo y cuando va liberando esto que es tan viejo, esto que ya ha sido como que se siente tan fosilizado, empieza a tener un movimiento energético. Es como si el mismo movimiento centrifugal cambia la consistencia y se vuelve mucho más blanda. Una vez estas emociones se ablandan, ya ellas buscan el camino y el canal para poder salir del cuerpo y ser liberadas para que no haya como una especie como cuando el cuerpo empieza a bloquearse, a bloquearse, a bloquearse y se siente tan sobrecargado, el mismo cuerpo tiene esa capacidad como un sistema digestivo. Él Mm. toma, asimila, vive la experiencia, pero una vez ella ha sido vivida, ya esa emoción ya es liberada para vivir otras formas de emoción, pero no de la misma manera, porque no todo se vive igual y esto va muy de acuerdo como a las etapas evolutivas del humano. Ok. ¿Cuál es el rol ahora, en este momento, del miedo colectivo en esta nueva reconfiguración tanto del ser humano como de la Tierra? Bueno, yo veo que hay un movimiento interno porque el miedo lo que hace es que la vibración dentro del campo energético se sienta muy pendular, pero también se sienta muy irregular. Lo que hace el miedo, y es un factor importante, y es la autoobservación. El miedo te permite observar los movimientos de tu cuerpo, las irregularidades que pueda estar viviendo la persona en su trayectoria de vidas. Y de vidas, hablo como de estas vidas que son alternas y que están en forma simultánea, y en esa autoobservación hay una liberación. El problema es cuando el miedo se vuelve crónico y lo que hace el miedo es fosilizar el campo energético de la persona. Ya a esa persona le cuesta mucho más trabajo poder autoobservarse porque ellas mismas se vuelven a reintegrar al cuerpo. Y en este proceso, la persona se siente en un estado no de movimiento, sino es lo opuesto, como si la persona siente que no avanza, ella está en un estado estático. Ok. Entonces, ahora, fíjate, ¿qué sucede energéticamente en el campo de los seres humanos cuando alguien elige cambiar la percepción del exterior y empezar a trabajarse desde dentro, desde este conocimiento profundo? Es un trabajo colectivo.
Es interesante porque lo vive una persona, pero lo viven simultáneamente muchas personas que están conectadas con esa vibración. Cuando una persona quiere cambiar su perspectiva, quiere dejar de ver, digamos, hacia afuera y quiere empezar a ver hacia adentro, hay una comunicación a nivel, es muy colectiva y es una red de apoyo. Y esto permite que mucho de lo que la persona quiera cambiar en sus formas, en sus narrativas, en sus formas de expresión, cambian y el cuerpo empieza a sentir, es un eco que va hacia adentro, es un cambio de energía que al entrar, él hace una onda expansiva y empieza a liberar con mucha más facilidad y es algo muy lindo porque no está conectado con el trauma, que entras y quieres ver algo a la fuerza, no. La misma energía empieza a entrar en coherencia con ella misma y ella misma se vuelve expansiva. Y esto lo hace porque el cuerpo tiene esa capacidad de hacerlo. Ok, fíjate, ¿cómo se percibe entonces ahora el campo álmico cuando una persona deja esta programación del victimismo o del sufrimiento aceptado? Es que el victimismo, cuando tú lo ves en el campo energético, primero se ve, se pierde la forma humana y empieza a tomar otros tipos de formas. Pareciera como si las extremidades, tanto los brazos y las piernas, se perdieran y entra en como una especie de, como si fuera algo muy redondo, pierde sus formas y su movimiento y en la misma victimización lo que hace es que el cuerpo se sienta fragmentado en muchas partes. La persona está viendo múltiples realidades al mismo tiempo y ese efecto distractor es el que no le permite verse internamente. Mm. Cuando una persona elige salir de la victimización, tomar responsabilidad de ella, de su energía, inmediatamente estos fragmentos empiezan a diluirse. Cuando se diluyen, hay un proceso de integración porque hay un movimiento energético en forma de espiral que permite que la evacuación de cualquier situación traumática, por más guardada que esté, ella Ujú, misma haga actos de presencia, pero estos cambios son diferentes porque no se sienten en un punto como trágico, sino ujú. es un punto de transformación interna. Entonces, ¿qué va ocurriendo con este dolor ancestral? Fíjate que están guardados en nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el vientre, en el caso de los hombres, en los testículos, en el pecho, en la garganta y en la espalda. Y en el caso de las mujeres, cuando vemos estas memorias tan antiguas de dolor, el útero tiene una capacidad, desde la visión desde lo que estoy observando en este Ujú, momento, es las múltiples capas y sobre todo el útero tiene una capacidad de sostener, de guardar y es una forma de sobrevivir porque ahí lleva toda la información transgeneracional, pero también lleva la información de la persona. Esto le permite a ella vivir experiencias y esas experiencias son las que van enriqueciendo su proceso de vida. Este útero de la mujer cuando guarda y son capas y capas y capas y puede tener muchas capas, puede tener muchísimas formas dependiendo de la experiencia. A su vez, él está conectado, el útero está conectado con el corazón y está conectado. Hemos visto que también está conectado con la garganta porque la garganta a nivel energético tiene una forma también, la forma del útero. Todo va tomando como esta forma y lo mismo va pasando con la parte de los hemisferios. Aquí empieza a haber una conexión y es una forma de almacenar lo que se vive y lo que se libera. Y lo que se libera es parte de la experiencia que se transforma en la persona en sabiduría. Es una forma de enriquecer su camino por la tierra. En el caso que vemos en los hombres, hay dos imágenes que se proyectan, es ver la genitalidad del hombre, pero también se proyecta el útero de la mujer. Y en estas dos formas de verse estos dos órganos, aquí hay
Es como si se pudiera trasladar desde este útero femenino las memorias al sistema reproductor masculino y en los hombres va conectando primero con toda la parte de la estructura cerebral, Mm, baja hacia el corazón y vuelve y conecta con su genitalidad. Cada ritmo, tanto para el hombre como la mujer, es diferente. Ahí es donde la forma de sentir, tanto en un género y en otro, es más de la emoción y aquí es más desde la razón. ok. Entonces, ¿cómo se ve la forma o, bueno, sí, la forma en que se ha dado valor, en que se ha dado vida a egregores como la culpa, como el sacrificio, como también esta parte de salvación? ¿Cómo se ve ahora con este cambio, con esta nueva estructura? ¿Qué pasa con todas esas formas o estructuras egregoras que se han formado a lo largo de muchísimos años? Son gestaciones en el campo energético que Ujú, se van sustentando por el pensamiento. Es un pensamiento repetitivo que está, por supuesto, acompañado con una emoción. Pero estas gestaciones, porque la anatomía y el cuerpo humano está en constante gestación, y esto es lo que lo hace a él un ser abundante. En el caso de los egregores, se ven dentro de las diferentes capas energéticas como la culpa o diferentes energías similares a ellas cuando son colectivas y cuando el pensamiento es repetitivo tiende a ser un pensamiento colectivo, porque es uno tras otro y es acumulativo y hace el mismo efecto. Y ahí es donde en el campo energético se ven estas formas de, porque salen como del campo energético, la culpa va tomando una forma y ujú, esa forma de gestarse y de darle vida, hay un momento que se desprende del campo energético y se vuelve una entidad, pero ujú, todo está muy conectado con el pensamiento y sobre todo con el estado vibracional que tiene la persona, qué tan anclada esté a la tierra, qué tan anclada no se siente a la tierra, cómo ha sido su proceso de vida, cómo están sus pensamientos y cómo está su estructura cerebral, porque cuál está primando más, si la mente o la emoción. Todo estos son ingredientes importantes para gestar este tipo de energía egregor. ¿Cómo se Parece una hibridación. parece una hibridación, claro. ¿Cómo se reestructura la mente colectiva para liberarse de ese pensamiento lineal y como, como cuadrado o encuadrado en una grilla o en una plantilla? Bueno, es que aquí vemos que las creencias que están basadas en, sobre todo en la obediencia, porque de la obediencia se desencadenan muchísimas formas de experiencia. Aquí vemos cómo va cambiando, porque el sentir la obediencia hacia una creencia y Ujú, cuando ella deja de ser esa creencia, son filamentos de energía que salen, pero hay una conexión total del cuerpo, no hay un punto exacto, sino es un trabajo en conjunto que se le da, porque la obediencia no está conectada a una creencia, pero el mismo cuerpo se vuelve obediente. Es una energía que va en doble vía y es una energía que necesita ser alimentada porque la claro. obediencia es huérfana en Ujú. muchos aspectos y ella necesita, una vez se sale de esa victimización, de esa creencia, de esa necesidad, de ese estar hacia afuera y dándole lugar a las energías externas, el cuerpo, eso debilita mucho el campo energético. Una vez se van cortando esas vinculaciones a través de estas creencias, el cuerpo empieza a reforzarse nuevamente. Hay una forma de renacimiento del cuerpo y de reestructuración. Lo que está débil empieza a fortalecerse y aquí empieza a haber como una unidad en toda la parte anatómica del cuerpo. ¿Qué patrones mentales son los más resistentes al cambio? ¿Más resistentes a qué, perdona? Al cambio, los que no permiten que el cambio se dé tan fácilmente, los que se resisten más, que la gente dice, ay, estoy haciendo esto y de repente como que sienten que regresan. ¿Cuáles son estos patrones mentales que generan esta resistencia al cambio de la humanidad? Es un frente de muchas emociones porque está, por ejemplo, hay algo como la rabia, pero hay algo también como el resentimiento y el miedo
que en dosis ella va creando una especie de barrera mental, una especie de cortina energética que va velando una condición humana, porque toda esta energía, digamos, la rabia, el rencor, que se resisten a dejar de vivir a través del ego y de la mente, ellas crean una especie de murallas, de muros energéticos, y estos muros energéticos, al ser barreras, impiden que la persona pueda auto observarse a ella misma y tenga que aparentemente observarse a través de estas energías. ¿Esto qué hace? Distorsiona la visión humana y lo hace mucho más victimario, lo hace mucho más traumático, lo hace mucho más depresivo, mucho más ansioso. Lo que hacen estas formas y estos muros es potencializar lo que puede estar pequeño, pero lo muestra, digamos, en formatos mucho más grandes. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos van generando mayor interferencia en el proceso de que una persona se pueda reconfigurar? Uy, yo veo que ahí, bueno, ahí está la ansiedad. Ujú, La ansiedad es algo que se vuelve como una especie de coraza energética en el pecho. La ansiedad te saca, o sea, la ansiedad te saca de tu propia existencia, te conecta en forma traumática con la muerte, pero te hace ver la muerte desde una tragedia. Y mm, podíamos acompasar también ahí cómo se junta la depresión con la ansiedad, pero cuando prima la ansiedad ujú. es algo que no te permite respirar con tranquilidad, pero tampoco te permite vivir con tranquilidad. Esto hace que haya unos cambios muy bruscos y muy contundentes en toda la red neuronal y ahí Ujú. empieza a haber un desorden en tu cuerpo porque tu cuerpo siente demasiada necesidad y cuando un cuerpo siente demasiada necesidad, deja de verse al mismo porque tiene miedo a no encontrarse a él y tiene que buscar hacia afuera sus propias respuestas. Lo que hace la ansiedad es que tienes que adherirte a lo que está aparentemente en tu exterior y la ansiedad tiene una capacidad de crear, pero desde esta condición, desde la sobrevivencia. ¿Qué se percibe como el origen energético, fíjate, de la manipulación cognitiva de las masas humanas? ¿Qué es lo que tú percibes que genera como origen la manipulación cognitiva de lo que la humanidad está haciendo y está sintiendo y está viviendo? Uy, yo veo mucho las luchas, las guerras, los confrontamientos, todo lo que pueda confrontar al humano con él mismo y cómo él a su vez empieza a confrontarse con todo lo que está a su alrededor. Esto lo que hace es debilitarlo y va creando muchos vacíos dentro de él y estos vacíos van cambiando la forma de la circulación energética. Son energías que se vuelven en ciertos momentos torpes, los vacíos también. Estas sensaciones se vuelven en muchos hábitos y estos hábitos hacen que el humano se sienta tan poco fuerte, tan poco él y tan lejos de su autoconocimiento que lo vuelve una persona no sensible desde su fortaleza, sino extremadamente débil energéticamente. Inclusive todo lo que se ve en él son movimientos energéticos que aparentemente van en contra de él mismo. A ver, hay una frecuencia que sea la base donde se permita la propagación o que se propague esta forma de control mental masivo. Sí, es muy fácil porque de esta sensación como de cuerpo sin fuerza, sin estructura, sin una voluntad, lo que hace es que el cuerpo empieza a abrirse energéticamente, se empieza a agrietar y sobre todo el mismo se agrieta desde la cabeza, pero también se va agrietando desde la parte inferior. Es un cuerpo que aparentemente tú lo ves en deconstrucción, es como si él mismo em, tuviera una sensación energética de habitar dentro de él en aspectos o sensaciones como de asfixia o sensaciones de ahogamiento. Esto hace que la persona necesite
como salir de ese cuerpo porque son cuerpos que ya están demasiado gastados y ya se sienten cuerpos totalmente arruinados. A ver, entonces, ¿cómo las personas pueden empezar a diferenciar lo que es un pensamiento propio y lo que es un pensamiento inducido por esta forma del campo energético del entorno? Yo veo el pensamiento propio más conectado, más cerca al, como a su experiencia de vida. Es algo que se percibe y se siente como una realidad vista desde la conciencia de la persona. Pero cuando es algo que es impuesto, se siente algo no tan fuerte, no tan estructurado, no tan real, parecieran como si fueran como sueños, energías en forma de bruma que empiezan a moverse alrededor del cuerpo, pero como no tienen una existencia propia, ellos se tienen que alimentar de la experiencia previa de esa alma y ahí Mm, puede conjugarse y donde puede confundirse, pero esto va creando una nueva existencia, un pensamiento o una experiencia propia unida a algo que está implantado, ella misma se crea. Volvemos a ver cómo el cuerpo tiene esa capacidad de crear y de gestar y esto puede crear una nueva realidad. ok, entonces esta hipnosis masiva, vamos a llamarlo así, que tiene la sociedad en este adormecimiento, llega algún momento en que la persona puede distinguirlo que está siendo objeto de una manipulación y decidir no pertenecer a ella. ¿Cómo? Sí, bueno, primero porque entre si la persona empieza a liberar muchas de sus memorias que están ligadas a experiencias, las experiencias están ligadas a acuerdos y están ligadas profundamente con la experiencia humana, tanto individual como colectiva. En la medida que el cuerpo está menos congestionado, está menos traumatizado, el cuerpo tiene una característica, y hablo a Ujú. nivel energético, de Sí. guardar un cuerpo que libera y que tiene esa capacidad de transformarse, es un cuerpo que adquiere una capacidad de autoobservación mayor en él mismo y puede observarse sin tragedias y sin miedo. Esto lo que hace la autoobservación es liberar capas energéticas. Son una especie de mantos de energía que tienen diferentes niveles de consistencia. Hay unos mantos que son como más sutiles y hay otros que están mucho más endurecidos en el cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a liberar estos niveles de energía, estas frecuencias, ahí es donde él tiene la capacidad de poder conectar a través de su sensibilidad y de su sabiduría qué es lo que le pertenece, qué no le pertenece, pero si tú lo ves desde un ámbito energético, es importante liberar esos dos aspectos, porque esto también se vuelve una forma de creación, así sea algo impuesto, se vuelve parte de una realidad humana. Ok, entonces, ¿cómo se diferencia? Bueno, no, ¿cómo, sí, cómo se diferencian las estructuras cuando empiezan a caer de lo que ya no te sirve y de lo que estás a lo mejor liberando, que es parte de una programación externa? ¿Cómo diferencias lo que es lo que ya no quieres, lo que ya no te sirve, y cómo se diferencia lo que es otra manipulación para creer que estás haciendo un cambio? Es que aquí los sentidos juegan un papel muy importante. Hay algo que empieza y esto es una forma imperceptible por el ojo humano, pero sí se puede percibir a nivel energético, son la caída de los velos. Los velos se sienten como si cayeran realmente velos en la visión. La visión se va distorsionando en la medida que hay velos que no te permiten conectar contigo mismo y conectan, estos velos tienen una capacidad de distorsionar las realidades que están alternas en tu cuerpo. Cuando estos velos empiezan a caer, hay un cambio en como en el funcionamiento de tus sentidos, porque dejan de ser unos sentidos
tan físicos y se vuelven unos sentidos mucho más profundos. El tejido del cuerpo empieza a cambiar en su composición. El cuerpo cambia porque él ya no tiene o no se deja distraer tanto del entorno y empieza a observarse él mismo en sus formas, en sus funcionamientos, en sus fortalezas, en sus debilidades, y esto le permite a él poder entrar a espacios que aparentemente no existen en nuestra anatomía, pero son como como fueran como nuestros hoyos negros. Es algo donde tú Mm. entras y puedes indagar y puedes empezar a mover mucha energía y esto hace que el cuerpo empiece a cambiar en toda su estructura. ¿Cómo se ve, cómo percibes la red energética de la humanidad que va creando a través de este nuevo cambio con esta estructura que ya estaba? ¿Ves algún cambio en esta red energética o no? Sí, se ve, porque en la medida que tú vas cambiando, va cambiando tu forma de percepción, tu forma de pensamiento, la forma en que tú vas gestionándote energéticamente en tus emociones. Ya hay un cambio, hay redes que se sienten y se sienten muy pesadas y esto va como en un proceso evolutivo y en la medida que tú vas conectando con un proceso de vida, con un proceso de ciclo, la red se empieza a formar en la Tierra, la red empieza a formarse en el campo energético del humano y va pasando como en un punto de evolución, en un punto como de un clímax donde está la red en su máxima expresión y ella misma vuelve a descender. Así es como se van viendo los ciclos de, digamos, de aprendizaje o de Ujú. experiencia humana. Una vez esa red ya entra como en su final, las redes se van rompiendo por ellas mismas porque la energía ya pasó por un ciclo, ya pasó por un proceso de aprendizaje, un proceso evolutivo que hace parte de la conciencia de la Tierra. Y esto cambia y cambia la forma del cuerpo, porque esta red que envuelve tanto al humano dentro de la Tierra hace que él viva múltiples experiencias y esta red tiene esta capacidad también multidimensional, Ujú. donde se van viendo simultáneamente las existencias alrededor, tanto de la Tierra, porque ella es la que permite que se puedan vivir esas experiencias multidimensionales, y esto también hace parte de todo como de toda una línea, de un colectivo energético que vive el humano a través de esta experiencia evolutiva. A ver, ¿qué zonas del planeta actúan como catalizadores en este cambio de conciencia? ¿Y qué órganos de nuestro cuerpo actúan como catalizadores en resonancia a lo que está viviendo la misma Tierra? Bueno, yo veo que hay algo importante y es el centro de la Tierra que ejerce una especie de estructura y de columna, donde de ese punto es el punto de anclaje hacia toda forma de existencia. Esto lo vemos también en nuestra columna vertebral, lo vemos también la relación que ella tiene con el corazón, porque el corazón es un anclaje muy importante. El corazón es un conector colectivo con la humanidad. Pero el cuerpo tiene muchas formas, porque no solamente veo la conexión emocional, pero veo que hay como portales principales en el cuerpo, así como en la tierra también hay portales principales y hay portales secundarios. Cada uno de estos portales son filamentos de energía que van nutriendo la experiencia humana. Entonces vemos lo vital, lo que es la columna vertebral, porque ella es la que te mantiene conectado no solamente con tu propia experiencia, sino con el colectivo. Aquí también tenemos que observar el funcionamiento y el propósito de los centros energéticos, porque los centros energéticos van creando en el cuerpo una serie de ramificaciones y esas ramificaciones son las que permiten el almacenaje de la experiencia humana. Este mismo funcionamiento de estos centros energéticos los vemos proyectados en los chakras también del planeta Tierra, en los centros energéticos que permiten que ellos actúen como un centro de almacenaje o de almacenamiento. Ok. Entonces, aquí, Margarita. Ay, perdón. Ay, se me fue la voz. Fíjate cómo
la energía va empezando a cambiar el pulso de la Tierra. Pero entonces, al cambiar el pulso de la Tierra, ¿cómo está cambiando el pulso humano? Y el pulso humano lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en el latir del corazón, en el pulsar de cada órgano. ¿Están cambiando? ¿No están cambiando? ¿Tú cómo lo ves o cómo lo percibes? Yo lo percibo en la tierra y en el humano, Uh porque -huh. la forma energética cambia, la sensación. Lo que puedo observar es que estos cambios empieza a verse la disolución de una capa energética que rodea tanto al planeta como en su pulsar y en su experiencia, pero también va cambiando el pulsar y la experiencia del humano. Lo que puedo observar es que cada vez va volviéndose más sutil. Todo lo que en un momento fue para el humano su experiencia, su trayectoria y su recorrido, y ese recorrido quedó grabado y queda grabado a través de las memorias planetarias y del humano, tienen una relación directa y es algo que está vinculada energéticamente, tanto lo que pasa en el planeta como en nuestro cuerpo. Todas estas memorias hacen que hay una evolución simultánea que va en ese paso a paso. En ese paso a paso, esta disolución de energía, hay una sensación como si saliera este cuerpo que vuelvo a ver. Es un cuerpo que tiene como una textura de una piel dura, y en esa piel dura, cuando tú la tocas y la puedes percibir, tiene el contenido energético de toda una existencia. Cuando esa existencia ya se incorpora, cambia la anatomía del cuerpo y cambia también la anatomía del planeta. Ahí es donde se empiezan a gestar este tipo de cambios y lo que puedo observar es que el humano se vuelve mucho más sensible. A ver, entonces, ¿cómo responde la energía, tanto colectiva como de la Tierra, con esta forma de eventos globales que generan miedo, que generan paranoia, que generan caos en los humanos? Todo eso hace parte de una recta final de un cambio, porque veo, digamos, acá veo puntualmente, digamos, en el colectivo humano, pues no todos van al mismo ritmo, Uh -huh, pero al final todos buscan o la parte de la esencia busca exactamente lo mismo, que es la liberación o el fin de una experiencia humana a través de convivir con el planeta Tierra. Y en todos estos cambios, como estos cambios de textura, estos cambios de piel, el movimiento tanto de la Tierra como del humano lo veo muy pendular, pero pareciera como si salieran las almas en forma como si fuera como un movimiento centrifugal de mucha espiral. No todo el mundo está al mismo nivel. Y en la medida que hay estos cambios de energías en las personas, cambios de conciencia y cambios de energía, las almas empiezan a salir, pero hay algo que veo y es como si el traje del alma se disolviera como uh una -huh. especie de crisálida y ahí es donde empieza a salir esta esencia y ya cambia totalmente es como si se rompiera o se transmutara o se liberara todo lo que fue su existencia, pero esa existencia pues tiene un propósito y un fin, no es algo que queda disuelto, sino queda como la esencia de lo vivido en este planeta. Fíjate que, bueno, sería bastante egoísta pensar que somos los únicos que estamos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los animales, tanto domésticos como todos los animales, todos las plantas, los bosques, los ríos, todo eso, cómo está, no sé si cambiando también la forma de su proceso en la conciencia o cómo es. ¿Cómo lo Bueno, tanto percibes tú? para, digamos, como la vida mineral, las plantas y los animales viven un proceso,
Y yo lo veo muy similar al proceso humano. Van Ujú, saliendo estos vestidos, como esta especie de vestimenta. Veo el alma como una especie de traje energético y así se ve, digamos, como en mm, diferente energía, digamos, tanto en los minerales que tienen su conciencia, pero no hay una conciencia de mayor libertad en, mm. en sus campos. El humano tiene esa capacidad de adherirse más como a la tierra en su forma dual. Yo veo que tanto la consistencia como energética, la estructura es muy diferente. Hay una disolución mucho más rápida y mayor porque cada quien en el planeta puede pasar como por su proceso de evolución. Si una piedra, un cristal quiere pasar por un proceso evolutivo, pero todos son procesos de elección. Y en estos procesos de elección o pueden salir y pueden seguir su camino porque veo que almas entran, viven este Ujú. proceso, almas salen. Se ve la tierra como un gran útero. Es un gran útero que se vive en experiencias y en esas experiencias tú vas pasando por ciertos estadios, ciertos momentos de energía ya cuando ya el alma decide partir y ella misma empieza a salir, pero veo cómo hay entradas y salidas permanentes de este planeta y estos corredores energéticos van llevando hacia otros, como hacia otros estados de experiencia para, ya no sería humana porque ya pierde ese concepto de ser humano. A ver, entonces, ¿qué representan estas frecuencias Schumann que últimamente han estado como locas en la evolución humana? Parte de, es parte de esa evolución porque es importante, digamos, en el concepto como estructura planetaria, igualmente para la estructura humana, guardar toda la información. Esta información permite que las esencias que van tomando esta forma del alma, este vehículo, puedan vivir y puedan experimentar todo lo que el planeta ofrece como experiencia para estos seres álmicos que han decidido vivir esta experiencia aquí en este plano y para todas las formas de vida. Todo está en constante tanto nacimiento y transformación en este planeta. No hay un concepto de muerte desde este punto, no hay un concepto de muerte, es un proceso pleno y total de transformación, donde la energía está siempre en constante movimiento, pero nada permanece estático. ¿Qué parte, qué parte del alma humana em, es como la parte que liderea el proceso de reconfiguración energética de los seres humanos que estamos aquí en la Tierra? Es toda, porque ella tiene esa capacidad muy similar a la que tiene el cuerpo. Si vemos nuestra anatomía, tenemos la capacidad de almacenar. Somos como una pila de almacenaje. El alma tiene también esa capacidad de llegar a un punto de, de almacenaje y en ese punto de almacenaje viene como un momento de disolución. Aprendes, llegas al punto máximo de aprendizaje, empiezas a desaprender de alguna manera. O no desaprender, es como si de alguna manera incorporas, pero ya este punto y este ciclo ya empieza a transformarse energéticamente en otra forma de existencia. Aquí conectados con este colectivo de almas que está cambiando ahora esta reconfiguración del ser humano y de la misma tierra, ¿qué es lo que percibes que es recordar lo que cada uno somos? ¿Qué es lo que en el fondo esta energía vibra? Yo lo que observo es recordar, y el recordar es una reconciliación Mm. con nosotros mismos, pero es una reconciliación que no viene marcada por la tragedia o por ciertas vinculaciones que pueden verse a través de las diferentes existencias que tienen diferentes matices. Yo veo que esa reconciliación es un reencuentro, más que reconciliación, es un reencuentro nuevamente con lo que en un momento se eligió vivir y después de poder observar que se vivió una trayectoria, hay un momento que ya la existencia cuando llega a su fin,
Ya hay un momento de transformación y veo que la misma tierra nos está mostrando permanentemente estos ciclos de transformación que también los estamos viviendo nosotros desde esta parte álmica y que en el momento que ya deja de, digamos, ya no es necesario vivir desde esta estructura álmica, ya el cuerpo empieza o la esencia empieza a trascender y cuando la esencia trasciende, se desprende del alma y ella misma sabe hacia dónde debe dirigirse, porque la misma energía y la misma vibración va llevándola a esas estancias donde su misma esencia sabe, ella misma es su propia guía, no necesita ser guiada por nadie más. Ok, muy bien, Margarita. Vamos a regresar aquí y ahora a este momento presente. Desconecta de todo y de todos y vamos a regresar aquí y ahora. Siente tu cuerpo libre, fuerte. Respira profundo. Y a la cuenta de 3, abre tus ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo te sientes, Mm, Margarita? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo sentiste la Sí, información? ¿Fluyó rápido? muy rápido, muy ¿Cómo? presente. Desde que abriste el comando, desde que Ajá. empezaste a hablar de tu canalización, inmediatamente empecé a sentir movimientos en mi cuerpo y Ujú, sentía como mi espacio a veces como que se cerraba y ujú. de pronto sentía que empezaba a abrirse y se empezaba a expandir. De pronto sentía velos en mis ojos, de pronto los velos se iban. Todo depende de lo que tú ibas hablando. Fíjate qué interesante. Esta nueva forma de indagación que les Ujú. estamos presentando a partir de una canalización. Si les gustan ese tipo de indagaciones, déjenoslo saber en los comentarios, por favor, Mm, escríbanos, porque para nosotros es muy interesante porque sentimos que entramos un poco más profundo, un poco más direccionado hacia ciertos puntos que queremos ver, pero ustedes coméntenos. Muchas gracias, Margarita. claro. Gracias, gracias a todos. Y bueno, esperamos sus comentarios y escríbanos correo, por favor, a info@iraseman1ince.com o a nuestro WhatsApp más 54, más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias, Margarita. Bye. Chao.